Bueno, entonces vamos a comenzar y bueno, esta es la primera clase de la unidad 4, es la que estamos empezando hoy. Y bueno, recuerden, en esta unidad hay examen, que abarca las unidades 3 y 4, y la fecha límite para la entrega de sus actividades del examen y de su participación en el foro es el lunes 14 de noviembre a las 11:59 de la noche. ¿Ok? Entonces, traten de hacer sus actividades con tiempo para que el examen. Yo creo que el examen va a estar abierto a partir del lunes, igual que el foro. ¿Ok? Y bueno, también la tarea de Classroom la voy a abrir el lunes para que a partir de ese día ya puedan subir la evidencia de sus actividades. ¿Ok? Y insisto, no se les olvide hacer su participación en el foro. Tiene un valor importante dentro de la calificación global, ¿va? Entonces, bueno, hoy vamos a seguir con el tema de routines. Y bueno, este tema tiene como contenido el presente simple y los adverbios de frecuencia. El presente simple ya lo habíamos revisado en la unidad anterior, así que prácticamente es un repaso. Sin embargo, es importante que lo recuerden porque eh, pues eh, es importante para que tengan claro el contenido y hagan uso correcto de él. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte de routines. Primero vamos a leer un pequeño texto y como título tiene lo siguiente: The Daily Routine of a Sportswoman. Para esto vamos a responder 3 preguntas. La primera es What's a routine? ¿Qué entienden por routine? Como una rutina, Exacto, una rutina. Esa sería la traducción. Una rutina. Exacto. Que básicamente es lo que se hace diariamente. ¿Ok? Y bueno, la segunda pregunta es What's a sportswoman? ¿Qué significa sportswoman? ¿Qué piensan que sea? como una deportista mujer, Exacto, una atleta. Muy bien. Y ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea una rutina complicada, cansada o que es una rutina sencilla, la de una deportista? Is it difficult or is it easy? la difficult, Difficult. Okay. que es muy difícil, sí, ¿no? Rutina. Yes, that's difficult. Exacto. Difficult es difícil. Okay, so let's see. We are going to read. So please, Nayeli, can you help me read the first paragraph?
Are you there? Let's see. Marlene, Sí, can Pi. you help me read? Thank you. El primer párrafo, ¿verdad? Yes, please. Janet is an athlete and she wakes up at... ¿Cómo se leen las horas, teacher? She wakes up at 4:30. 4? 30 a.m. Every weekday morning. She spends the first, igual, 30, yes. 30 minutes reading and o sea, como cualquier número así, Yes, and then 15 minutes. 15 minutes. And meditating at 5:15 a.m. Meditating. Sí, meditating it. At 5:15 a.m., Janet checks her email for only 30 minutes and goes for her first run of the day. She runs for an hour and half along the lake And a half. near her house. She runs for an After hour and a half. Hour and a half Yes, and a half. along the lake near her house. Her house. After running, Janet has a shower and prepares breakfast, which is usually cereal and fruit. However, she occasionally has a less healthy breakfast. Excellent. Thank you very much. All right. So here, let's see. First, she wakes up at 4:30 a.m. All right. What does she do after waking up? ¿Qué hace después de despertarse? She spends the first 30 minutes reading, right? Utiliza 30 minutos para leer, ¿ok? And then, y después, 15 minutos para meditar. excellent, very good, exactly. Then 15 minutes meditating, very good. Sí, 15 minutos para meditar. Ok, so at 5:15 a.m., Janet checks her email. Después de meditar, ¿qué hace? What does she do after meditating? Revisa su correo. Exactly, very good. She checks her email for 30 minutes. Great. And after, what does she do? Después de revisar el correo, ¿qué hace? She goes for her first run of the day. Ah. Okay. And how much time does she run? Sale a correr, ¿no? Yes, she runs. Ya corre. How much time? ¿Cuánto tiempo?
An hour and a half, right? 1 hora y media. So, after running, Janet has a shower and then prepares breakfast. Después de correr, ¿qué hace? Se ducha y prepara su desayuno, ¿no? Bueno, toma un baño y prepara su desayuno. Excellent. She has a shower and she prepares breakfast. Excellent. And what does she have for breakfast? Comen el desayuno. Cereal y fruta. Great. Cereal and fruit. Very good. Excellent. So let's see next paragraph. Next paragraph, please, can you help me read, Oscar? ¿En cuál nos quedamos, perdón, teacher? The second paragraph. Oh, this one. Okay. She usually finishes breakfast at around 8 a.m. If it's a weekday, she always leaves the house at 8:20 and goes training. Her training starts at 9 a.m. and she needs 30 30 minutes to drive to the gym. She trains for 3 hours with her team and then goes home for lunch. She always hits a very big and healthy lunch as soon as she finishes lunch. She has a nap for 1 hour. Great, thank you. Okay, so let's see. She usually finishes breakfast at around 8 a.m. ¿A qué hora termina normalmente de desayunar? A las 8 de la mañana. 8 a.m. exactly. And it says here, she leaves the house at 8:20 and she goes training, all right? Her training starts at 9 a.m. and she needs 30 minutes to drive to the gym. So, how much time does she drive? ¿Cuánto tiempo maneja? Es 30 minutos. 30 minutes, exactly. Okay, and she trains for 3 hours with her team and then goes home for lunch. Okay, so after training, what does she do? Después de entrenar, ¿qué hace? Va a comer. Excellent. She goes home for lunch. Exacto. Lunch significa comida. Okay. She always eats a very big and healthy lunch.
As soon as she finishes lunch, she has a nap for 1 hour. Después de comer, ¿qué hace? Toma una siesta. Excellent. Has a nap. Exactly. Nap means siesta. Exacto. Nap significa siesta. Okay. Very good. So let's see next part. Let's see. Jose, please, can you help me read the third paragraph? After her nap, she likes She to go likes. for she likes to go for walk around the lake and look at natural At nature. nature. She sometimes reads or meditates at Meditates. the lake uh, in the afternoon, in the evening during the week. She meets up with friends. Most of her friends are athletes too, Athletes. athletes too, so they have a lot than about. A lot to talk about. Excellent. Okay. So what does she do after her nap? Después de la siesta, Yes. le gusta caminar, Excellent. Le gusta caminar. Around the lake. Alrededor del lago. Ujú. Y mirar la naturaleza. Okay. She sometimes reads or meditates at the lake in the afternoon. Algunas veces ella lee o medita en el lago a mediodía. ¿Ok? Por la tarde, what does she do? ¿Qué hace? Ve a sus amigos. Excellent. She meets up with friends. Most of her friends are athletes too. ¿Sus amigos son atletas o no? sí, Yes. Excellent. Most of her friends. No todos, pero muchos. ¿Ok? La mayoría de sus amigos son atletas. So they have a lot to talk about. Por lo tanto, tienen mucho de qué hablar. Right? So, as part of the text, let's see. Again, please, Oscar. Es el otro párrafo, ¿verdad, teacher? Yes, please. She ¿cómo se pronuncia, teacher? Typically, She typically goes to goes bed at 9 p.m. because she prefers to be awake in the morning than at night. She sometimes falls asleep. Oh, ¿cómo la puedo pronunciar esa otra? Digo, teacher. falls asleep. Asleep.
falls asleep listening to music, but she never watches the television or reads, and I Reads. think on Reads her anything? read anything or her table. Tablet. She always makes sure her alarm is set and is almost always asleep by Bye. 9 by asleep by 9 4:45 Yes. p.m. Great. Thank you. All right. So let's see. At what time does she go to bed? Que generalmente se acuesta a las 9 p.m. Ok. Exacto. ¿A qué hora? A las 9 p.m. Yes. Very good. Porque ella prefiere estar despierta en la mañana que en la noche. She sometimes falls asleep listening to music. This fall asleep se queda dormida. Okay, se queda dormida escuchando música. But she never watches television or reads anything on her tablet. What does she never do? ¿Qué es lo que nunca hace? Ver la televisión y Poner su estar. alarma. ¿Lo que nunca hace? Sí, ver televisión. Ujú. O leer. Usar, ajá, leer en su tableta. Exacto. Very good. And after that, she always makes sure her alarm is set. Siempre se asegura que su alarma esté programada. Okay. And at what time does she get asleep? A las 9:45. Exactly. At 9:45, she is sleeping. All right. Very good. Great. So now we are going to answer some questions according to the text. Vamos a responder algunas preguntas sobre el texto. Okay, the first one is, Marlene, can you please help me read the first one? Sí, what time does she finish checking her emails? ¿Cuándo que hora termina de checar sus emails? Yes. Do you remember? ¿5 y media? 5:30? Vamos a ver. So it says she spent the first 30 minutes reading and then 15 minutes meditating. At 5:15, Janet checks her email for only 30 minutes. So, 5:45.
Excellent. Very good. So the answer is letter B, right? Yes. Okay, so here, letter B. All right, so number 2, please. Jose, number 2, can you help me read? How long does it run for the morning? 16 minutes. 60 minutes. Letter B. Yes. Letra B. Okay, let's check it. Here, she runs for an hour and a half along the lake near her house. An hour and a half. Here, an hour and a half. Entonces, hora y media. How long does she run for? 19 minutes. 90 minutes. 90, right? 90, porque 19 es 19. Okay? So let's see number 3. Let's see. Oscar, please. Janet, yo digo que es occasionally has a hearty breakfast. Okay, Janet occasionally has a healthy breakfast. Vamos a ver. It says here, Janet has a shower and then prepares breakfast, which is usually cereal and fruit. However, she occasionally has a less healthy breakfast. Entonces dice que ocasionalmente come un desayuno no tan saludable. ¿Ok? Por lo tanto, si ocasionalmente no come saludable, entonces la mayoría de las veces sí. Then, that's usually. ¿Ok? Yes. Entonces es usualmente. Great. All right. Marlene, please, number 4. Sí. How often does she meditate? Does B. she meditate? How Once. often does she meditate? Does she meditate? Yeah. Sería la B. B. B, once a day. Ajá. Ok. Una vez al día, vamos a ver. So we have here, she spends the first 30 minutes reading and then 15 minutes meditating. Okay, so that's the first time, la primera vez que medita. And then we have here, after her nap, she likes to go for a walk around the lake and look at the nature. She sometimes reads or meditates at the lake in the afternoon. So, how many times? Entonces, once or twice a day.
Entonces es una o dos veces al día. Una. Una. Once a day. Una vez en la mañana, sí, y a veces también en la tarde. Bueno, a mediodía. Entonces, that's letter A, right? Once or twice a day. No siempre son dos veces, pero en algunas ocasiones sí. So, once or twice a day, right? Yes. Great. Then, number 5. Jose, please. Number 5. What do Janet to help her get to sleep? What does Janet do to help her get to sleep? Exactly. ¿Qué le ayuda a dormirse? A. Listen to music. B. Read on her tablet. And watch TV. Mm, listen to music. Excellent. Listen to music. Listen to music. Exactly. Very good. And the last one, please, Oscar. Number 6. No? Perdón, pensé que tenía el micrófono encendido. Okay. Yes, don't worry. What is the last thing she does before going to sleep? Great. Es la letter B, que sería she sets her alarm. Excellent. She sets her alarm. Very good. Ella programa su alarma. Excellent. So, questions here? No, teacher. Great. Muy bien. Entonces, bueno, en el caso de todas estas preguntas, la estructura que estamos ocupando, ¿cuál será? Aquí pueden darse una idea con el auxiliar. 2, con este verbo has. Y en todas las demás Question también. words. Ok, sí, ocupamos las question words en estas preguntas, pero también los auxiliares, ¿vale? Este auxiliar 2, en el caso de tercera persona, o do, en el caso de I, you, we, they, ¿en qué tiempo lo utilizamos? ¿Recuerdan? Present simple, right? El presente simple. Yes? Yes. Excellent. Yes. Okay. Very good. Entonces, esa es la estructura que vamos a revisar. Ok, entonces vamos a recordar un poco la estructura de presente simple. La estructura de presente simple tenemos lo siguiente. Aquí están los personal pronouns.
Y tenemos I, you, we, they. Y luego tenemos he, she, it. En este caso están divididos de esta forma porque para tercera persona del singular he, she, it, vamos a hacer una pequeña modificación, la cual es agregar la letra S al final del verbo. En el caso de los otros pronombres, I, you, we y they, no es necesario. Por ejemplo, aquí, I work every day from 6 to 1 p.m. Es el pronombre I, por lo tanto, el verbo conserva la forma simple. Y en el caso de she, va a haber una modificación. Aquí en el verbo, sí va a ser necesario agregar la letra S. ¿Ok? Bueno, en el caso de they, tampoco es necesario. Únicamente el verbo en forma simple se escribe. Lo mismo con we. We cook together on Sundays. Entonces, lo mismo, cook va en forma simple. Bueno, para los usos del presente simple tenemos rutinas, facts, hechos y personal information, información personal. ¿Ok? Bueno, estos son los usos, la estructura general, pero ahora vamos a ver cada una de las posibles formas de oraciones, que puede ser afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Ok? Y bueno, en la afirmativa ya vimos unos ejemplos. Yes, I work every day from 6 to 1 p.m. or she swims every afternoon in the pool. Pero para la forma negativa e interrogativa vamos a necesitar de otro recurso, el cual es este. Es el auxiliar. Tenemos dos formas, do o does. ¿Ok? Y esto va a depender de la persona a la que nos estemos refiriendo. En el caso de do, va a ser para los pronombres I, you, we y they. Y para does, va a ser he, she e it. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos este ejemplo, negativo. I don't work every day from 6 to 1 p.m. Podemos utilizar la contracción don't o podemos utilizar la estructura completa, do not. Eso es en el caso del auxiliar do. Y en el caso del auxiliar does, tenemos este ejemplo. She doesn't swim every afternoon in the pool. Doesn't es con contracción. Does not sin contracción. Forma completa. ¿Ok? Y entonces tenemos que
la estructura va primero el sujeto, que aquí está representado por el pronombre I, por el pronombre she. Luego necesitamos el auxiliar. Luego la palabra negativa not. Y enseguida el verbo en forma simple. Siempre que esté el auxiliar, el verbo va a ir en forma simple. Y enseguida el complemento, que puede incluir un time expression, una expresión de tiempo, como every day or every afternoon, o un adverbio de frecuencia, que es lo que vamos a ver después. ¿Ok? Esa es la forma negativa. En cuanto a la forma interrogativa, recordemos que hay dos tipos de preguntas. Unas son las yes, no questions. Yes, no questions. Y bueno, como su nombre lo indica, las posibles respuestas a esa pregunta son sí o no. Como aquí, do you work every day from 6 to 1 p.m.? La respuesta puede ser yes, I do, or no, I don't. Entonces, la estructura va primero el auxiliar, luego el sujeto, en este caso es pronombre, luego el verbo y el complemento. ¿Ok? Eso es con el auxiliar do. También con el auxiliar 2 podemos hacer la pregunta si es que el sujeto es he, she or it. ¿Ok? Entonces primero tenemos dos, luego she, pronombre, el verbo swim, every afternoon in the pool, que es el complemento. Igual tenemos dos posibles respuestas, yes she does or no she doesn't. Y este es el primer tipo de pregunta. Para el caso de las preguntas abiertas o WH questions, que las podemos identificar porque tienen una palabra de WH, que puede ser what, which, who, when, where y how. La respuesta puede ser diversa. Y aquí sigue la misma estructura, es el mismo orden de palabras que la anterior de yes, no questions, solo que aquí vamos a agregar la palabra de WH. Por lo tanto, tenemos este ejemplo, how much do you earn a year? How much es toda la palabra interrogativa. ¿Cuánto? Do you earn a year? ¿Cuánto ganas al año? Y la respuesta, bueno, puede ser I earn 200,000 a year. Gano 200,000 al año. All right? Yes. Si fuera con otro sujeto, puede ser how much does she earn? A year.
la respuesta puede ser she earn y colocar la S, she earns, porque es tercera persona. $200,000 a year. Okay. So questions here? No, teacher. Teacher. Okay, No. great. Bien, entonces ya podemos continuar con adverbs of frequency. ¿Vale? Entonces, bueno, primero hay que recordar que un adverbio nos va a ayudar a describir un verbo, el modo en el que se hace la acción. Y por lo tanto, los adverbios de frecuencia van a tener una función similar, la cual es describir con qué frecuencia se hace algo. ¿Ok? O describir qué tan seguido se hace algo. Si recordamos algunas frases del texto que leímos al principio, she always wakes up at 4:30 a.m. Ella siempre se levanta a las 4:30 de la mañana. Always es un adverbio de frecuencia. Or she usually takes cereal and fruit for breakfast. Usually también es un adverbio de frecuencia. However, she occasionally has a less healthy breakfast. Occasionally también es un adverbio de frecuencia. All right. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son los adverbios de frecuencia. Tenemos varios. Y estos son los adverbios de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, not often, hardly ever y never. Cada uno indica un grado de frecuencia distinto. En el caso de always, bueno, indica una frecuencia del 100%, un porcentaje. Y aquí tenemos un ejemplo. I always go to school in the mornings. Entonces, always significa siempre. Yo siempre voy a la escuela en las mañanas. Luego tenemos usually, con frecuencia del 90%. He usually goes to the cinema on Saturdays. Usualmente. Él usualmente va al cine los sábados. Luego tenemos often. 70% de las veces. They often take a shower at 9 a.m. Frecuentemente ellos toman o se bañan a las 9 de la mañana. Ok, often. Frecuentemente. Luego tenemos sometimes. 50% de las veces. We sometimes have lunch at 3 p.m. Algunas veces comemos a las 3 de la tarde. Not often. 30% de las veces, you don't often do homework in the evenings. Tú normalmente no haces la tarea por las tardes. ¿Ok? Luego tenemos hardly ever, 5%.
Entonces, casi nunca. She hardly ever goes shopping at night. Ella casi nunca va de compras por la noche. And finally, never. 0%. Never, nunca. Okay, you never do exercise in the afternoon. Tú nunca haces ejercicio por la tarde. Okay, o después de mediodía. Right? Entonces tenemos always, siempre, usually, usualmente, often, frecuentemente, sometimes, algunas veces, not often, no siempre, hardly ever, casi nunca, never, nunca. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo colocamos estos adverbios de frecuencia en una oración. Los adverbios de frecuencia casi siempre van antes del verbo. Van siempre antes del verbo, a excepción de si es el verbo be. Si es el verbo be, va a ser después. Entonces aquí tenemos el sujeto. Después del sujeto vamos a colocar el adverbio y después el verbo principal. Como aquí, I always run in the park. Primero, sujeto, que es I. Luego tenemos el adverbio de frecuencia always. Y luego run. ¿Ok? Ya al final el complemento. Sucede lo mismo con el siguiente ejemplo. He sometimes studies in the evening. Primero, el sujeto, en este caso es pronombre. Luego, sometimes. Enseguida, el verbo principal, studies. Y ya por último, el complemento, in the evening. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas reglas, se podría decir. Y para el uso de estos adverbios de frecuencia. Primero, como lo vimos en la diapositiva anterior, van a ir antes del verbo. Pero tenemos una excepción, que es el verbo be. Para el verbo be, si tenemos el verbo be en la oración, entonces va a ir después. ¿Ok? También no podemos usar los siguientes adverbios al inicio de la oración. Puede ser en medio o al final de la oración. Y estos son always, seldom, rarely, hardly ever y never. ¿Ok? Y también hardly ever y never siempre se van a utilizar en forma afirmativa. Como aquí, she hardly ever comes to my parties. Or they never say thank you. No podemos decir she doesn't hardly ever comes to my parties. En forma negativa no se puede utilizar. Hardly ever ni never. ¿Ok?
Luego también tenemos que, al contrario de los que vimos hace un momento, que no pueden utilizarse al inicio de la oración, estos que vienen sí se utilizan al principio de la oración. Son usually, normally, often, frequently, sometimes y occasionally. ¿Ok? Muy importante que utilicen una coma. Es una coma, no un 9. ¿Ok? Entonces, después de esos adverbios es necesario ocupar una coma. Y por último, we can also use the following expressions when we want to be more specific about the frequency. Cuando queremos especificar más acerca de qué tan frecuente es una acción, podemos utilizar las siguientes expresiones. Que puede ser every day, todos los días, once a month, una vez al mes, twice a year, 2 veces al año, 4 times a day, 4 veces al día, and every other week, cada 2 semanas. ¿Ok? Questions here? ¿Preguntas hasta aquí? Not sure. Ok. Teacher, ¿Sí? ¿qué significa seldom? This one. Seldom, rara vez, Ok, como gracias. rarely. Sí, rarely también. Rara vez. Pocas veces, igual que hardly ever. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Y bueno, esto consiste en que ustedes hablen un poco de su rutina. And how often do you? Cada cuánto hacen esas actividades de su rutina. Entonces aquí tenemos I always, I usually, I often, I sometimes, I not often, I hardly ever, or I never. ¿Ok? Entonces ustedes van a escoger una actividad que hagan con esa frecuencia. Puede ser I always wake up at 7 a.m. Siempre me despierto a las 7 de la mañana. ¿Ok? Y ya dependiendo de la frecuencia, ustedes van a elegir la actividad. Entonces les voy a dar unos minutos, unos 3, y si necesitan más tiempo, podemos extender un poco. ¿Vale? Entonces piensen en sus oraciones, después les van a decir, ¿ok? Teacher. Tiene que ser una de cada una, por ejemplo, de always, de usually, often. Sí, exacto, van a ser 7 en total. Ok, sí. Great. So let's check your sentences. Okay, so let's see. With always. First, with always. Oscar, can you help me read your sentence with always? Mm, I always brush my teeth. Okay, I always brush my teeth. Always brush my teeth. Okay, thank you.
Jose, please, your sentence. And always or usually? Yes, with always. Always wake up 4 a.m. 5 Okay, a.m. I always wake up at 4 a.m. Very good. Okay. Marlene, please. I always have a fruit for breakfast. Okay. I always have fruit for breakfast. Excellent. Then usually. Oscar, please. I usually walk my dogs. Okay. Usually walk my dogs. Great, thank you. Jose, please. I usually run 13 minutes. 30 minutes. Yes. Okay. I usually run 30 minutes. Every day? Yes. Okay, every day. And Marlene, please. I usually eat at 4 p.m. Usually what? Eat, Hit? como, at 4 p.m. Eat. Yes. I usually eat at 4 p.m. Great. Thank you. Now, often. I often. Oscar, please. I often get up to exercise. I often get up and exercise myself. Yeah, what else? I often listen to music while I take a shower. Okay. I often listen to music while I take a shower. Great. Right. I often help my brothers with their homework. Oh, nice. I often help your siblings or your brothers? Brothers. Okay, your brothers with their homework. Great. Next one, I sometimes Oscar, please. I sometimes drink with my friends. Drink? Sí. What? No sé, o puede ser. Es que yo lo puse tomar, pero no sé si sea así. Oh, like beer or something? Ajá. Okay. I sometimes drink beer with my friends. Okay. Next one, please, Jose. And sometimes drink soda.
Okay, sometimes drink soda. Cool. Marlene, please. Yes. I sometimes had breakfast late. Have breakfast. Late. Ready? Late. Tarde. Se Ah, pronuncia así. okay. I sometimes have breakfast. Okay. Next one, I do not often. Oscar, your example, please. I do not often out out the trash. Sacar la basura. Sí, yes. Okay. Then get the trash out. I don't know. Often get the trash out. Okay. Next one. Say please. I do not often eat food, food. Como comida chatarra, Ah, junk food. junk food. I don't often eat junk food. Excellent. Marlene? Sí. I do not often forget homework. Forget the homework. Okay. Thank you. I hardly ever. Oscar, please. I hardly ever get up late. Get up late. Excellent. Jose? I hardly ever get up late. Okay, again, get up late. Very good. Marlene? I hardly ever ate spicy. Eat chili? Chile. Okay. Yes, eat chili. Great. And last one. I never. Oscar, please. I never often make classes. I'm never absent in my classes. Okay. I am never absent in my classes. Okay. Jose, please. I never sleep early. Early. I never sleep early. Okay. Marlene? I never go out without taking a shower. I never what? I never go without taking a shower. I never go out without taking a shower. Okay. Shower. Great. Excellent. Very good, guys. All right.
So that would be all for today, right? And I will see you again next Saturday.